Saludos amigos, encantado de estar con ustedes otra vez aquí en esta oportunidad de compartir una de las lecciones de Cuaresma dentro de este proceso maravilloso que es la Cuaresma Unity del año 2021. Esta clase es la continuación de otras tantas y la seguirán en numerosas clases más que se estarán impartiendo de domingo a lunes toda la semana, con la sola excepción de los días jueves y sábado. Así que estamos confiados de que ustedes estén aprovechando todo este curso de Cuaresma apoyado en el libro Guarda una Cuaresma Verdadera de Charles Fillmore. En el día de hoy vamos a estar hablando de voluntad, esa maravillosa facultad, esa maravillosa cualidad del humano, tanto en el área de la personalidad como en el terreno de lo espiritual. Les pido que me acompañen en los próximos momentos para que comprendamos lo mejor posible, lo mejor que podamos nosotros compartir las enseñanzas de el Maestro Jesús y de Fillmore sobre este tema. Pero antes que nada vamos a tomarnos un minuto para que oremos. Te pido sencillamente que te relajes, que estés calmado y que mires hacia adentro de ti. Cerramos la puerta que nos comunica por un instante al exterior y vemos dentro hacia el infinito, hacia donde tenemos todas las posibilidades. Padre, Madre Dios, reconocemos tu presencia en nuestra vida. Sabemos que tu voluntad para con tus hijos es de bien. Tu voluntad es buena y perfecta, y nos acogemos a tu buena voluntad, haciéndola nuestro deseo, nuestra aspiración, y orientando con ella nuestras acciones en la vida. Nos sentimos llenos de vida y declaramos que Dominicana está llena de vida, que nuestros familiares, amigos y todos en este país están llenos de vida, que la presencia de Dios es salud, bienestar y fortaleza en todos y está disponible para su plena manifestación. Sabemos que Dios está a cargo de su mundo, que lo guía, lo prospera, lo cuida, que su poder y su amor son la verdad en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestra existencia. Por lo tanto, afirmamos callada pero firmemente, todo está bien, y decimos gracias. Gracias, Dios. Entramos de inmediato en materia y le reitero que el tema de hoy es voluntad, una facultad divina que se encuentra entre las que Fillmore les dedica bastante tiempo, tanto en este libro de Guarda una Cuaresma Verdadera como en otros libros. Vamos a tomar un poquito, por ejemplo, de los 12 poderes del hombre, en el que también se refiere a voluntad. Para comenzar, lo mejor siempre es una de esas definiciones llanas que el propio Fillmore nos ofrece. Él nos dice que el poder ejecutivo de la mente lo es la voluntad. El poder ejecutivo quiere decir el que lleva a cabo las cosas, porque puede haber un comité, puede haber un grupo, digamos, en una institución que trace las estrategias y determine qué es lo que hace falta que se haga, pero hay que nombrar a un ejecutivo para que lleve a cabo esas cosas que se han decidido hacer o para que alcance esas metas que las más altas instancias han fijado. La mente es entre nosotros, digamos, la gran empresa, la gran institución. Y el poder que ejecuta los planes, las estrategias, es la voluntad. Eso es lo que quiere decir esta sencilla definición. Además, tenemos una orientación clara sobre lo que es la voluntad de Dios
Y sabiéndolos, y además con el conocimiento y la comprensión de que esa voluntad es lo que más nos conviene, podemos adherirnos a la voluntad divina, y de esa manera nuestra voluntad pues se multiplica en términos de beneficios para nosotros y para todos. El gran ideal del cristiano es que su voluntad esté cada vez más cerca de lo que es la voluntad de Dios. Definición y este comentario nos dan una panorámica del tema de hoy, pero ambas cosas vamos a irla vislumbrando calmadamente hasta que entendamos bien voluntad, su relación con espíritu, voluntad divina, voluntad personal, y cómo practicar la voluntad para nuestro mayor provecho. La voluntad es el centro de la personalidad humana. Es decir, en términos materiales, nosotros tenemos voluntad. Le sigue esta afirmación, el axioma de que la voluntad es la persona. Pensemos un poco en lo siguiente. Un individuo que una vez se propone una cosa no se detiene por nada. Incluso ante las buenas razones suele no prestar oídos. Ese individuo diríamos que es obstinado, que es cabeza dura. Hay otro individuo que piensa, razona, pero encuentra en aquello que ha decidido hacer muchísimos obstáculos y sin embargo se vale de todos los recursos que tenga para pasar por encima de esos obstáculos y llevar a cabo eso que con voluntad ha emprendido. De esa persona decimos que es persistente. En cambio, hay otro que decide lo que debe hacer, que siente y sabe lo que debe hacer y lo emprende, pero a poco abandona la empresa, a poco se agota o parece cambiar de idea o simplemente sin cambiar de idea se ha agotado en los esfuerzos. De ese individuo decimos que tiene poca voluntad, decimos que tiene un carácter débil. Es decir, que juzgamos a un individuo en términos de su carácter por las demostraciones que hace de su voluntad. Eso es esta afirmación que nos reza que la voluntad es la persona, porque es la forma en que nosotros podemos percibir, valorar y constatar su carácter. Lo grande de la voluntad no es solamente estas definiciones en el campo de lo material, en el campo de lo visible, digamos, en el terreno social. Es mucho más que eso, porque la voluntad comienza en tu mente. La voluntad comienza como un fenómeno de carácter espiritual. Y la voluntad se manifiesta desde dentro y se manifiesta afuera en el mundo físico. Es decir, que la voluntad es una especie de facultad todoterreno, por lo menos dos terrenos importantes. Vincula lo espiritual, las decisiones, las posiciones en tu mente con lo que pasa allá afuera, en el mundo visible y material. Es decir, que nos está conectando la creación de la mente con la manifestación de tales creaciones. Por lo tanto, la voluntad es una facultad definitoria en lo que son nuestras condiciones de vida, porque si nuestra voluntad tiene un buen origen, es bien conducida, traerá a manifestación lo que nuestra mente ha identificado como nuestro bienestar, como nuestra prosperidad, como nuestra salud y vida abundante. Así comenzamos a destacar la importancia de la voluntad. Se me ocurre este ejemplo de la vida diaria para que nos adentremos a una comprensión bastante llana de lo que es voluntad. Imagínate un carro de esos carros mecánicos. En un carro mecánico
existen tres palancas. Una de ellas es el freno, otra de ellas es el embrague y otras es el acelerador. Con el embrague puedes ir pasando de una velocidad a otra. Con el freno te detienes o dejas que el auto avance según lo sueltas o lo presionas. Pero el acelerador producirá siempre movimiento. De hecho, para comenzar a mover el auto se necesita aceleración. Pero para cambiar de velocidad también necesitamos aceleración para ir un poco más rápido. Pues bien, esas dos palancas, la del embrague y la del freno, podríamos tratar de comprensión y de sabiduría. Comprensión de saber cuándo hay que producir cambios, digamos, y la sabiduría para moderarlo en lo necesario o para dejarlo avanzar. Podría discutirse cuál de las dos palancas es la comprensión o la sabiduría. De lo que no hay duda es que el acelerador es la voluntad, es decir, lo que produce el movimiento de toda tu estructura espiritual en pos de aquello que identificas como tu bien, es la voluntad. La voluntad es esa facultad que mueve a acción a las demás facultades, que produce el movimiento en nuestra conciencia y en la manifestación de nuestra calidad de conciencia en términos ya de la vida diaria. Por eso es bueno, pienso, este ejemplo del automóvil. Hay una cita bíblica que me gustaría compartir contigo. Yo la voy a leer aquí, la tengo conmigo, y se trata del Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos del 1 al 18. Le voy a compartir su lectura contigo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta lectura de Juan, con la que comienza su evangelio, pues significa que lo que está tratando es un asunto de vital importancia. Y nos está hablando de cómo comenzó el evangelio de Jesús el Cristo, pero centra la narración en un personaje, Juan el Bautista, mismo que está representado
en el vitral a nuestro lado. ¿Cuál es la importancia de Juan para nosotros como para que con él comience este evangelista sus enseñanzas? Pues bien, Juan se plantea como un individuo que refleja una verdad espiritual, que no pretende ser el creador de esa verdad, sino que es quien la expone. En realidad, lo que quiere decirnos el evangelista, lo que quiere mostrarnos es que todos deberíamos ser un poco Juan y comprender que nosotros no somos por nosotros mismos, sino que en nuestros actos, en los hechos de nuestra vida, deberíamos estar reflejando la verdad que es Dios, el poder que es Dios y la bondad que Dios es. Que nosotros deberíamos estar anunciando esas facultades espirituales nuestras en el mundo material. Juan, pues, es en esta narración un arquetipo del humano que reconoce que su verdadero valor es de carácter espiritual. En torno a la voluntad de Juan no era pues su voluntad propia. Él no estaba caminando según creía que debía hacerlo. En algunos aspectos de su vida sí, pero en lo fundamental Juan estaba conduciéndose según la voluntad del Padre, y eso es lo que él explicaba a todo el mundo, que lo que él hacía era para facilitar, allanar el camino de Jesús el Cristo. Podríamos decir que preparar la mente de los suyos para que tuvieran la capacidad de recibir esas enseñanzas que Jesús iba a prodigar entre todos. La voluntad, pues, puede enfocarse en Dios y nuestra voluntad personal puede estar dedicada a llevar a cabo lo que hemos identificado claramente como la voluntad de Dios. He señalado particularmente este versículo que leo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que la voluntad de Dios no la vas a ver, no la vas a oír aquí afuera. En realidad, la voluntad de Dios puede discernirse de manera espiritual. A Dios se le entiende espiritualmente. Su voluntad se capta en la oración, en la meditación, en la reflexión serena, en la paz, en la quietud del alma. Se escucha el circo apacible que es su voluntad. Pero la mujer, el hombre, la persona no ve a Dios. Cristo en ti, la presencia divina en ti, el unigénito, ese reconoce a Dios y es por tanto tu válido interlocutor a la hora de tu discernir, de tu comprender cuál es la voluntad divina. Este hermoso pasaje bíblico entonces nos habla de la voluntad y por ello Filmón lo escoge como lectura sugerida para esta lección. Como ves, hay mucho que interpretar y que aprender de estos versículos. Pero sigamos profundizando sobre el tema de voluntad y vamos a establecer esta diferencia que puedes leer en estas gráficas. Dos niveles de nuestra voluntad: la voluntad humana y la voluntad de Dios. Digamos que pueden plantearse como dos niveles de nuestra comprensión, porque nuestra voluntad personal, nuestra voluntad humana la entendemos todos, pero entender la voluntad de Dios ya es un nivel, digamos, distinto, porque se encuentra en el terreno de espíritu, como acabamos de decir. La voluntad humana es lo que produce nuestra personalidad, determina nuestra personalidad. Pero
tratar de buscar la voluntad de Dios y adherirse a la voluntad de Dios genera en nosotros personalidad espiritual. Es decir, el ejercicio de la voluntad es siempre beneficioso. Cuando se hace en el terreno de lo personal y de lo material, desarrolla nuestro carácter, desarrolla y determina la personalidad que los demás aprecian en nosotros. Pero cuando se logra la voluntad, encauzarla espiritualmente, entonces nos estamos desarrollando espiritualmente. Entonces estamos siendo manifestadores del poder espiritual que habita en nosotros en un mayor nivel. Es decir, desarrollamos nuestra expresión de espíritu, eso que Fillmore ha llamado carácter espiritual. Volvamos a lo del automóvil ahora con una cita textual de Fillmore que dice así: estableciendo la voluntad divina en mi conciencia, usando la comprensión y apropiándome de la sabiduría universal, acelero facultades que bajo la lenta acción de la mortalidad tardarían siglos en desarrollarse. Este acelerador, que es la voluntad, practicado correctamente, acelera todo tu desarrollo espiritual. Fíjate bien que la cita que acabamos de leer dice que si no fuera así, si no ejerciéramos la voluntad debidamente, nuestro desarrollo espiritual tomaría siglos. Bueno, a uno le parece una exageración, porque ¿cuál humano vive siglos? Sin duda, Fillmore se está refiriendo a la raza humana, porque todos los humanos venimos desarrollándonos en términos también colectivos. Cada vez los humanos expresamos más a Dios, eso es ley. Y el ritmo en que vayamos acercándonos a una expresión más plena de Dios en nuestra congregación humana depende mucho del ejercicio de la voluntad. La voluntad es el acelerador. O nos desarrollamos espiritualmente mediante el ejercicio consciente, apoyados en la comprensión y la sabiduría de la voluntad, o nos tomamos siglos en echar hacia adelante. Si hay algo importante al ejercer la voluntad, es de dónde uno parte. ¿Cuál es la meta? No tanto la meta, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida, de allí donde tú vas a oír el disparo de arranque de la carrera, cuando estás ubicado justo en tu carril y estás decidido a participar en esa carrera, y en qué carril, como dije, vas a desarrollarla. Tú puedes partir de lo que ves alrededor tuyo, digamos la percepción de la realidad. Cuando percibimos la realidad, entonces comenzamos a pensar en los que corren en los demás carriles, en los que compiten con nosotros. Nos recordamos de las veces que no fuimos a entrenamiento o de las lesiones que hemos tenido en el pasado. Pensamos en nuestras posibilidades y también en los obstáculos grandes y en las limitaciones que tenemos por delante. Entonces echamos a correr partiendo de la percepción. Sin embargo, el punto de partida de nuestro movimiento, de nuestra aceleración, bien puede ser la comprensión. Porque entonces comprendemos la presencia de Dios en nosotros, comprendemos lo beneficioso, lo útil de la carrera, cuál es el papel de esa carrera frente a la humanidad y en nuestra vida particular. Estamos convencidos de la justicia, de la pertinencia de ese acto y lo emprendemos llenos de vitalidad, llenos de firmeza, seguros, porque comprendemos su justicia y sabemos su oportunidad y sabemos de su equidad. Entonces partimos de la comprensión. Qué maravilloso fuera
si toda nuestra vida partiera de la comprensión de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es oportuno, de lo que es sabio que hagamos. Y eso solamente podemos lograrlo con comprensión espiritual y dejándonos guiar de la sabiduría. Les voy a leer otra cita, esta porque me agrada muchísimo y me parece muy oportuna para lo que estamos hablando hoy de la voluntad. Me refiero a estos versículos de Juan, de su capítulo 10, versículos del 30 al 33, que comparto con ustedes. Es Jesús quien dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tenían razón los judíos, era una blasfemia de Jesús decir: mi Padre y yo uno somos. En realidad Jesús le estaba brindando una enseñanza espiritual que ellos no estaban en condiciones de aprovechar. Una verdadera lástima, porque lo que Jesús decía de él, lo decía de todos. Todos tenemos la oportunidad de que el ejercicio de nuestras facultades estén enfocadas en espíritu, inicien en Dios. Es decir, que nuestra voluntad sea voluntad de Dios, que nuestras aspiraciones sean el bien de Dios, que toda nuestra ansia de poder en la vida sea la expresión del poder de Dios, y que toda nuestra riqueza que buscamos en la vida fuera la abundancia de la vida de Dios en nosotros, en toda nuestra vida, en todos nuestros asuntos y nuestros familiares. Esta es una de las grandes enseñanzas de Jesús, que es posible que la conciencia del ser humano se identifique tanto con Dios, que nuestra voluntad personal busque tan profundamente la voluntad de Dios, que se haga con ella una sola. Resumo lo que estamos diciendo sobre la voluntad con estos gráficos a mi lado. La comprensión, ha dicho Fillmore, que es la facultad melliza de la voluntad, pero la comprensión ha de actuar permanentemente con la sabiduría. La sabiduría es guía, la comprensión es entender y la sabiduría es la guía de esa comprensión y su relación con otros muchos asuntos. Pero ambos, comprensión y sabiduría, actuando juntas, se reflejan como voluntad, pero voluntad espiritual. Eso que estamos llamando en el gráfico voluntad regenerada. Porque todos tenemos voluntad personal, pero llega un momento en que nuestra voluntad se regenera, se hace nueva, nace de nuevo. Esa voluntad es voluntad espiritual, y esto es con la facultad de la comprensión y la guía, la vigilancia de la sabiduría. Entonces ahora podemos entender mejor cómo esta facultad interactúa con otras facultades para conseguir su mayor nivel, su nivel espiritual. Esto, como verán, no es ajeno a cada facultad que estudiemos a lo largo de este libro. Veremos que está relacionada con todo el andamiaje espiritual tuyo, con todo tu ejército, con todo tu armamento espiritual. En este caso, identificamos claramente que la voluntad regenerada está acompañada de la comprensión, y la comprensión interactúa permanentemente con la sabiduría. Bueno, esto explica en sentido general la lección de nuestro libro sobre voluntad.
pero hay una forma interesante de que repasemos los conceptos que hemos estado compartiendo para que queden afianzados en nosotros de mejor manera. Y eso se logra con las preguntas que aparecen en este volumen. A uno no le gustan los cuestionarios o los exámenes, pero las preguntas en el libro para una cuaresma verdadera tienes que verla como la oportunidad de repasar los conceptos básicos. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a repasar los conceptos básicos que se han brindado en esta lección. Las preguntas son las siguientes. Defina voluntad. ¿Qué nos enseña la voluntad del Padre? ¿Cómo forma la persona su carácter espiritual? ¿Y cómo traemos la voluntad divina a establecerse en nuestra conciencia? En realidad, hablamos de cada una de esas cosas, pero ahora que la estamos sacando por separado, vamos también a definirlas así, por separado, brevemente, y verás que en realidad resulta en un repaso del tema tratado. La voluntad es el poder ejecutivo de la mente, lo que mueve acción a todas las demás facultades, lo que te mueve a la acción a ti, lo que mueve a la acción a la humanidad, es la voluntad. Los mandamientos de Jesús enseñan la voluntad del Padre. Por lo tanto, aquellos que guardamos los mandamientos de Jesús, pues tenemos acceso a la voluntad de Dios. Es decir, que hay una guía para saber cuál es la voluntad del Padre. Tú tienes sabiduría interna, tienes comprensión interna y tienes una guía, que son las enseñanzas del Maestro Jesús, para poder entender cuál es la voluntad del Padre. Uno que la entendió, Pablo, dijo que la voluntad del Padre era buena y perfecta, pero tú tienes que llegar a tu propio convencimiento de cuál es la voluntad de Dios en muchos momentos de la vida, y siempre será la mejor guía las enseñanzas del Maestro Jesús que encontramos en los evangelios y que nos comentan los maestros y los ministros de Unity y de otras instituciones religiosas. Cuando el humano alcanza la voluntad de hacer la voluntad de Dios, entonces desarrolla su carácter espiritual. Recuerden que hablamos de que la voluntad personal desarrolla la personalidad, indiscutiblemente. Un individuo con mucha voluntad es un individuo que nosotros decimos que tiene mucha personalidad, pero aquel que mansamente reconoce la voluntad del Padre y puede seguirla en su vida, ese se desarrolla, se desenvuelve espiritualmente, creando entonces ya no el carácter personal, sino el carácter espiritual. Y la última de las respuestas a la última de las preguntas: establecemos la voluntad divina en nuestra conciencia usando la comprensión y apropiándonos de la sabiduría universal. Fabulosa, extraordinaria meta esta última, que nos combina a mantener desarrollando nuestra percepción interna de la verdad, la comprensión, y de decidirnos a ser sabios, seguir el ejemplo de Jesús, aprender a escuchar internamente más que externamente, y a ver más que a mirar, otear, observar preocupadamente allá afuera. Vamos a compartir esta afirmación del propio Fillmore, que en realidad es una cita bíblica, no pudiera ser más sencilla, pero requiere que tengamos pleno convencimiento de que nos conviene, de que lo justo, lo mejor para nosotros y para todos es que nuestra voluntad esté inspirada, tenga su punto de inicio en la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. Repetimos, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por tercera vez, no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias a Dios.
Amigos, les recordamos una nueva vez que las clases de Cuaresma se están impartiendo todos los días, con excepción solamente de jueves y sábado, y que ustedes deben estar atentos entonces dándole seguimiento a estas enseñanzas que nos provee Firmó a través de su libro Guarda una Cuaresma verdadera. Por mi parte, hasta pronto. Dios nos ha bendecido.